Buenos días. Vamos a tratar de complementar un poquito lo que fue nuestra videoconferencia, sobre todo para los que no pudieron estar. Nosotros lo que estuvimos trabajando hoy, brevemente, es toda la parte de región norte, aspecto turístico. Algo que resaltamos es que si bien la región norte tiene mucho de cultural, y eso ustedes lo van a ver en el segundo cuatrimestre, en esta primera etapa vamos a hacer hincapié nosotros en el aspecto natural. Nosotros comenzamos, bueno, ahí en la diapositiva que ustedes tienen esto en el aula, en la diapositiva empezamos con la letra, no lo comentamos en la videoconferencia, pero comenzamos con la letra de Luna Tucumana y me gustaría que busquen un poco la historia de este tema y de su autor, porque en realidad Atahualpa Yupanqui lo que hizo fue componer esto a medida que transitaba por el camino a Tafí del Valle. Entonces, desde Acheral, que lo hemos nombrado en la videoconferencia, hacia Tafí del Valle, él recorría esa quebrada del río Los Sosa. Entonces nosotros ahí vamos a hacer hincapié, en esa quebrada. Ustedes tienen este mapa, nosotros lo que hacemos es, en una excursión, partir de San Miguel de Tucumán, ir hacia el sur, vamos a dejar de lado la zona de Lules y de Famaillá, pueden buscar ustedes cuáles son los atractivos turísticos en estas dos localidades, y vamos a llegar a Acheral. Y ahí en Acheral vamos a iniciar nuestra subida hacia el Nevado de la Conquija. Esa subida la realizamos siguiendo la ruta provincial 307. Esa ruta es una ruta escénica. Y esa ruta escénica lo que va a hacer es seguir este camino de cornisa, con muchas curvas y contracurvas. Vamos a ir deteniéndonos en algunos parajes y vamos a ir transitando entonces la quebrada del río Los Sosa. En esa quebrada nosotros tenemos que dejar en claro qué es una quebrada para lo que es el norte. Una quebrada es una falla tectónica profundizada por la erosión de un río. Es decir, tiene doble origen una quebrada. Lo habíamos visto en la clase pasada. Origen tectónico y origen fluvial. En este origen tectónico, ¿por qué? Porque se ha producido un quiebre, justamente fractura, cuando se produce el choque de placas del andino. Y esa fractura es profundizada por el recorrido de un río, en este caso, río Los Sosa. Entonces, Sosa porque era la familia Sosa que tenía propiedades en esta zona. Ahí tenemos la ruta provincial 307 y lo que nos va a llamar mucho la atención es el bioma de esta zona. Recordemos que este faldeo oriental de la Conquija recibe las precipitaciones que provienen de los vientos del Atlántico. Entonces, acá hay muchísima humedad, mucha precipitación y se produce este bioma, que lo podemos conocer como selva subtropical, también lo conocemos como nuboselva o yunga. Entonces ahí tenemos el río Los Sosa, justamente, y vamos a ir parando en algunos puntos. Ahí nos queda el monumento al indio, que ustedes verán después como patrimonio cultural, pero que podemos aclarar o avanzar, que es el monumento al indio Calchaquí. Este recorrido, venimos por acá y vamos a llegar a la zona de la Angostura. Ahí cuando llegamos a la Angostura, vamos a pasar del otro lado del faldeo y ya nos va a cambiar totalmente el paisaje. Dejamos la ladera que recibe los vientos húmedos y pasamos a un lado totalmente seco. Tan seco que fue necesario indicar al río Los Sosa
y formar este embalse, que es un lago artificial o embalse La Angostura. Ahí tenemos dos localidades, El Mollar y Tafí del Valle. En El Mollar, esto lo dejamos de lado porque es patrimonio cultural, en El Mollar nosotros vamos a encontrarnos con la Reserva Arqueológica de los Menires. Podríamos decir, es cultural, sí, pero nosotros la vamos a incluir porque se vincula con los primeros pobladores y eso sí es tema de nuestra materia. Entonces tenemos los menires, que son estos monolitos de piedra, es piedra tallada con figuras antropomorfas. Y estas figuras antropomorfas fueron primero ubicadas a lo largo de las montañas calchaquíes. Lamentablemente fueron desarraigadas de su lugar original, tuvieron varias locaciones y finalmente para mejor protección se colocaron en este museo en El Mollar. De ahí, del Mollar, después de visitar este Museo de los Menires, vamos a seguir por la ruta 307, vamos a pasar por Tafí del Valle, que es una villa veraniega, y vamos a seguir hacia el norte. Nos va a llamar la atención el observatorio de Ampimpa, que lo encontramos en esta ruta porque estamos ante un sitio de muy buena observación astronómica. Es una zona muy seca y eso nos permite hacer muy buenas observaciones. Dejamos de lado, pasamos de largo a Maicha del Valle y nos encontramos en la intersección con la ruta 40. Ahí hacemos un desvío y visitamos las ruinas indígenas de los indios Quilmes. Los Quilmes fueron la tribu más aguerrida, la que más enfrentó al conquistador español. De hecho, durante el siglo XVII, acá hubo grandes batallas, lo que se conoció como las guerras calchaquíes. Finalmente, los Quilmes fueron sitiados, los españoles les impidieron descender de su montaña y ahí, faltos de agua y de comida, finalmente se entregaron. Y estos aborígenes, estos prisioneros, fueron traídos desde Tucumán a pie, imagínense lo que habrá sido, hasta llegar a orillas del Río de la Plata. Y allí se funda una reducción indígena, Nuestra Señora de la Reducción de los Indios Quilmes. Justamente el origen de la actual localidad, ciudad y partido de Quilmes. Nosotros ahí vamos a encontrar la ciudad fortaleza de los Quilmes y vamos a poder recorrerla. Cabe señalar que esta es la ciudadela original de los Quilmes. Digo esto porque después vamos a llegar a Jujuy, vamos a ver otro atractivo y ahí vamos a poder hacer una comparación. Llamamos la atención ahora sobre el bioma, fíjense que estamos en pleno semidesierto. Y ahí tenemos un poco la vista desde lo alto de la ciudadela. Vamos a continuar hacia el norte, revisen el mapa, cruzamos a la provincia de Salta y llegamos a Cafayate. Cafayate, que en la lengua original significa sepultura de las penas. Y ahí en Cafayate, si bien tiene mucho de cultural para admirar, nosotros vamos a hacer hincapié en sus producciones, su producción agrícola sobre todo, que es la producción vitivinícola. En Cafayate es el centro del cultivo de la uva torrontés. El torrontés la uva torrontés da un vino blanco, frutado, que es característico de esta región, muy dulce. Justamente la gran heliofanía de la zona
permite aumentar el contenido de azúcar de la uva. Por eso es un vino dulce. Y entonces vamos a poder visitar alguna bodega y hacer alguna degustación. Hoy les llamaba la atención en la videoconferencia acerca del Hotel y Wine Spa, Patios de Cafayate. Fíjense que es Wine Spa. Busquen ustedes información qué servicios se dan en este spa de vino. Una vez que dejamos Cafayate, vamos a seguir hacia el norte. Pero podemos hacerlo por dos rutas posibles. O seguimos al norte por la 40, por donde veníamos, o seguimos por la 68, rumbo directo a la ciudad de Salta. Nosotros vamos a ir por la 68, luego con la 40 van a tener un trabajo en foro, y ahí, por ruta 68, que es la que vemos en la imagen, vamos a atravesar la quebrada de Cafayate. Esa quebrada es también, como la de los Sosa, una quebrada tectónico-fluvial. Pero fíjense que el clima ya había cambiado. Estamos en un clima desértico. Esto nos permite ver, gracias a la erosión fluvial, importantes geoformas, es decir, formas erosivas producto de la acción del río y de las lluvias. Estas geoformas tienen nombre propio. Ustedes pueden buscar cuáles son los distintos parajes que se pueden avistar. Y luego, ya dejada la ruta 68, llegamos al Valle del Lerma y a la ciudad de Salta. Acá Salta es una de las ciudades donde más se ha conservado la arquitectura colonial. Es cultural, lo dejamos de lado por un momento, pero vamos a resaltar la ubicación geográfica, el espacio geográfico donde está Salta. Si miramos esta imagen, ahí se ve en primer plano una basílica, que es la iglesia de San Francisco, pero quiero llamar la atención sobre la ubicación en el valle, que es un bloque tectónico hundido y cubierto por sedimentos y rodeado por montañas. El valle es mucho más amplio que una quebrada. Por eso los españoles, para fundar sus grandes ciudades, lo hicieron en los valles. La quebrada es el lugar de paso, es la vía de comunicación que nos permite comunicar el valle con la puna. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia entre valle y quebrada. El valle para el asentamiento y la quebrada es la vía de comunicación. Como es más amplio, el valle tiene otro clima. El clima es más húmedo en el valle y más seco en las quebradas. Esto lo van a ver todo en Patrimonio Cultural, así que lo vamos dejando de lado. Y llegamos a una hora por autopista desde Salta a la ciudad de San Salvador de Jujuy. San Salvador de Jujuy también está en un valle, al igual que el valle de Salta o valle de Lerma. Todo lo cultural lo dejamos, tiene mucho, pero nos va a interesar sobre todo la quebrada de Humahuaca. Y esa quebrada de Humahuaca, esa quebrada tectónico-fluvial, es recorrida por la ruta nacional número 9. Esta misma ruta panamericana que nosotros podemos acceder aquí, muy cerca, saliendo de Buenos Aires. Bueno, llega, si nosotros hiciéramos ese recorrido hacia el norte, llegaríamos a la quebrada de Humahuaca. Y ahí, saliendo de Jujuy, vamos a hacer un primer desvío. Van a buscar ustedes información sobre Termas de Reyes
y sobre la localidad de Yala.